Internacional presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a las profecías bíblicas del libro de Nehemías. Como estábamos hablando en el episodio anterior, Nehemías era un profeta muy obediente, con mucha tendencia a orar. Era una persona muy humilde, un obrero de Dios muy humilde, y así es como se llama este tema de hoy. Dios recompensa al obrero humilde, y así fue. Dios recompensó mucho a Nehemías por ser él un hombre muy fervoroso y además obediente y humilde. Todas las características que Jesucristo tenía. Hermano Sebastián, ¿qué podemos notar en la respuesta del rey que muestra cómo era considerado tanto por el rey como por la reina? O sea que Nehemías era bien considerado con el rey y la reina. Decíamos anteriormente que él no había sido espontáneo para hacer sus pedidos, sino que en un silencio él oró a Dios, como dice el versículo 4, para ver que Dios obrara en él qué pedir y cómo hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver entonces el versículo que sigue, que es el versículo 5 y el 6, ¿no? Y dije al rey, si al rey place, si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y ustedes se fijan bien y todo, que él, como quien dice, toma una respiración profunda, no se avalancha, como dicen por ahí, no se tira así, sino que da a Dios la oportunidad de que sea más placentero el procedimiento adecuado para que Dios luzca mejor la respuesta en un rey que está a punto de proceder, estando bien acompañado con su compañera, la reina, y todos tenían simpatía hermosa para con él, y querían recompensarlo, ayudarlo y darle la libertad al tiempo que él había pedido. Por eso es que el rey le dice, ¿y cuándo tienes pensado ir en tu viaje? ¿Y cuánto durará tu estadía por allá? Como cualquier patrón se dirige a uno de sus mejores empleados. No estamos diciendo que los patrones no tienen consideraciones para todos. Puede ser el empleado más grande, aún hasta con el chiquito. La manera en que se piden las cosas es el significado mucho más agradable para acercarse a una persona que esté con un poder tan pudiente. Y en su mano está el conseguir hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué mejor que aún el rey lo había ayudado a él cuando lo miró triste? Dímelo, cuéntame. Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Como que si Dios estaba preparando el corazón de él para ayudarlo a que soltara él su pesar, su sentir. Así es que encontramos nosotros en el versículo 6 que dice que le dio placer al rey y a la reina escucharlo a él, su pedido, y dejarlo ir a su viaje que tanto anhelaba que se llevara a cabo en su vida. Hermano, es hermoso saber la respuesta. Quiero hacerle una pregunta a Sebastián. Sí. Sebastián está comentando acerca de que le agradó mucho al rey el tiempo que se le había concedido. Voy a invitar a que leamos el texto en Nehemías,
capítulo 2, Yo voy a hacer la pregunta. Ya sé. versículo 6 al final, cuando dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Pero no dice Ok. el tiempo. Le dice el tiempo, pero ocurre que el tiempo aparece revelado después en otras partes de Nehemías. Sí, es el capítulo 5. ¿verdad? Ajá, y capítulo 13 también. El asunto es, ¿puede el rey agradarse con semejante cantidad de tiempo que le dio, que fueron 12 años? Decirle, mira, dame el plazo de 12 años y yo vuelvo en 12 años. Ok, vamos a ver los textos. Uno que se encuentra en el capítulo 5, versículo 14. Sí. Ahí leemos el texto que miramos, 5:14 de Nehemías, que Así dice, es. también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, recordemos que estábamos en el mes de Nisan, Punto de el diálogo partida, que tiene, el punto de partida. Sí. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y leemos capítulo 13, versículo 6, cuando cumplidos los 12 años, retorna a ver a Artajerjes, dura muy poquito su entrevista y otra vez regresa nuevamente desde Persia, vuelve otra vez A su trabajo. a su trabajo en Jerusalén. 13:6, leemos. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal, etcétera, cuando él ya retorna después de los 12 años, y habrá durado unas cuantas semanas y retorna. Pero creo que sigue picando la pregunta si el rey se puede agradar, según el texto de Nehemías 2:6, Ajá. que se le haya dado semejante plazo de tiempo. En 12 años yo regreso, si tú estás de acuerdo, sí, me agradó tu propuesta, vuelve aquí en 12 años. ¿Hay algo de eso? Sí, es interesante porque en nuestro tiempo, por ejemplo, vemos patrones que llevan lindas relaciones con sus empleados y hay trabajadores que ganan la confianza del patrón y dice, cuando guste, le dice, aquí siempre estarán las puertas abiertas para ti. Cuando quieras regresar, tienes el trabajo. Yo he visto ese tipo de patrones. Este era el caso de Nehemías también. Cómo se gozaba este rey y aún la reina también se sentían pero muy agradados al ver la conducta de un buen hijo de Dios. Muy bien. Gracias, doctor. Creo que el punto acá que interesa mucho es cómo Nehemías se ganó la buena voluntad, bien lo está diciendo Sebastián, ¿es correcto? Que agradó al rey darle el plazo de tiempo, que si fueron 12 años es mucho tiempo, y como bien lo dice Sebastián, las puertas están abiertas, tú vienes y recuperas tu trabajo, yo entiendo que hay que trabajar muy duro allá. Le explicó todo el caso, como incluso en los pedidos que vienen a continuación, cuando va a pedir más elementos, se ve que era una tarea que iba a llevar muchos años, y sobre todo habiendo tanta enemistad, como fue realmente tal y cual el plazo convenido, mucho tiempo. Pero la buena voluntad que ganó Nehemías ante el rey fue por la conducta noble, ejemplar, que el copero tuvo delante del rey para que le abriera las puertas cuando él regresara para que ocupara nuevamente el trabajo. En Proverbios 22:11 dice, el que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Y eso fue lo que le sucedió a Nehemías, que el rey vio que Nehemías era un hombre muy justo, muy obediente, muy humilde, y todas las cualidades buenas que una persona puede admirar de la otra, ¿no? Especialmente cuando es un servidor fiel de Dios, y eso es lo que tenía Nehemías. Pastor, ¿qué otro pedido hizo Nehemías? Muy bien, vamos a ver ahora entonces en detalle y comentar también los diferentes pedidos que hizo Nehemías. Entonces estamos en el capítulo 2, versículo 7. Además del tiempo, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, notemos allí cartas de recomendación, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. En otras palabras, que le den poderes, cartas, en fin, certificados o documentación, que significa que proveniendo del rey, él iba a ser ahora el nuevo representante, con autoridad para hacer todo lo que tenga que hacer, como se le había dado a Esdras 12 años atrás.
e incluso si nos acordamos de Esdras 7, que debía poner jueces para aplicar pena de muerte. Recordemos esa orden que había recibido Esdras. Ahora, en estas cartas tenía que recibir el pleno poder, plenipotenciario, de modo entonces que Nehemías representaba al rey con poder absoluto para realizar el resto de la construcción. La sensación que nos queda con esto es que Esdras restablece aquel edicto de 12 años atrás, que se le había dado de buena voluntad a Esdras, pero ahora, 2 años más tarde, se restablece esa orden por el afecto, el aprecio y la buena voluntad que Nehemías se había ganado con el rey. Un buen siervo que entonces recibe todo el poder del rey para llevar adelante la terminación de la obra. Quiero leer aquí en el Espíritu de Profecías, en la carta 83 de 1898, que dice: Nehemías, después de ganar una gran influencia sobre el monarca en cuya corte vivía y sobre su propio pueblo de Jerusalén, en vez de atribuir la alabanza a sus propios excelentes rasgos de carácter, a su notable aptitud y energía, declaró las cosas tales como eran. Afirmó que su éxito se debía a la buena mano de Dios que estaba sobre él. Era humilde el muchacho. Hermano Sebastián, ¿qué podemos notar en la respuesta del rey que muestra cómo era considerado tanto por el rey y la reina? Esa pregunta ya la hicimos. Okay. ¿Qué influenció al rey para que concediera el pedido? Bien, es interesante de que en el pedido que hace este joven, pide que le den carta poder, autoridad, para tener un pase libre y que no vaya a tener demoras, porque tiene un deseo de llegar muy pronto él con sus compatriotas y dirigirse al lugar que él tanto había deseado visitar. Entonces, lo que más anhelaba él, no tener trabas por ningún lado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ya habíamos hablado en el libro de Esdras, que tenía enemigos por todos lados, y que el pueblo no era agradable, que volviese a reedificar, según lo habíamos visto en el capítulo 4, de que ellos protestaban ahí en el versículo 12, y así, de que cómo era posible que esta ciudad volviese a ser reedificada cuando en realidad ellos se llegaban a oponer hasta el rey, quien en ese tiempo les estuviera gobernando o subyugando, ¿no? Entonces, hemos leído aquí en el versículo 7 y 8, pero vamos a nuevamente reconsiderar el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías. Dice, veamos el 7 otra vez. Además dije al rey, si al rey place, désenme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asap, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Y otorgómelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. La conducta adecuada que había tanto deseado este joven, no por estar a prisa, él actuaba por impulso personal, no, sino que él deseaba que Dios tuviese la oportunidad de que obrara en él la forma correcta. Ahora vemos nosotros aquí, en esta parte, de que él desea que no lo interrumpan, no lo obstruyan en el paso. Y vamos a ir viendo enseguida, una vez, las estrategias que Dios le dice a él que utilice y que no las dé a conocer, porque
Por donde quiera podía haber oídos atentos para conocer los planes de él y llevarlos a otro vida. Sí. Entonces, aquí el hombre está pidiendo, como que si anticipadamente él sabía que iban a haber hombres de poder, gobernadores de provincia que se le iban a oponer. He tenido la oportunidad de viajar por tierra llevando vehículos y muchas veces en nuestros países de origen el peor de los errores es llevar todos los papeles en regla. ¿Qué problema? Llevar todos los sellos adecuados y los recibos que uno ha pagado los costos de aduana en todos lados. Algo no compagina con el siguiente representante de la ley que lo va a revisar a uno y dice, no, aquí esto no está, le hicieron mal trabajo y por ahí empieza el dolor de cabeza. Y este era el caso que tenía o que presenciaba Esdras y decía, no quisiera yo verme en esa dificultad. Por eso, importante es que me dé el rey cartas selladas con la autorización de él para que ninguno me dé a mí un dolor de cabeza durante vayamos el camino. Hermano Sebastián, yo le tengo una A pregunta. ver, hágalo. Usted ya van 2 veces que menciona que Nehemías es un joven. ¿Qué tan joven es para usted una persona adulta? Me acuerdo un pastor que dijo, en un hermoso sermón que predicó, dijo, nosotros de 99 años hacia atrás todos somos jóvenes. Bueno, ahora ya entiendo, porque en realidad Nehemías para ese tiempo no estaba tan jovencito, ya era una persona adulta, ya era una persona mayor, por la cual la forma en que él se comportaba ante el rey, ya era una persona con madurez, con mucha decisión, sabiduría. Garantía, para que estuviera con el rey. Exacto, y más que todo también cuando se mira de que él era muy precoz en la forma que él se dirigía ante el rey. Así es. ¿Verdad? Ajá, Bueno, así es. hermano, ¿quiénes acompañaron a Nehemías cuando fue a entregar la carta del rey a los gobernadores? Es interesante. Y yo quisiera que fuésemos primeramente al libro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Para que consideremos esta situación. Versículo 15, cuando llevaban unos 3 días de camino, Esdras llevaba al pueblo, lo guiaba y deseaba que descansaran un poco. Veamos en el versículo 15, dice así, y juntélo junto al río que viene a Abba, y reposamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Notemos aquí que en este lugar de este río, y en este caso era Esdras el que dirigía, se sentaron a descansar, hizo revisión él y todo, a ver si todo iba bien, y en realidad se le vinieron otras cosas al pensamiento. Veamos el versículo 21 ahora. ¿Qué dice aquí el versículo 21 de Esdras capítulo 8? Esdras 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí, junto al río de Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Note usted el hermoso cuidado de este siervo anterior que había estado antes de Esdras. Un verdadero pastor que vela por toda la casa de Dios. Adultos, jóvenes, niños y adultos muy grandes también. Él estaba muy pendiente de que todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque iban en un largo camino y querían que Dios los guiara
porque él ya había testificado de que los hijos de Dios dependemos de Dios siempre. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Interesante traer este punto bíblico básico de todo buen cristiano para codepender siempre de Dios. Ahora vayamos a Nehemías, capítulo 2, y el versículo 9. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Diferente a lo que habíamos leído anteriormente. ¿Qué pasó aquí con esto? ¿Por qué permitió? Como anteriormente les había dicho, habían ciertas fricciones siempre en este tipo de provincias y todo. Algunas provincias no estaban de acuerdo siempre con el rey. Y algunos no querían llevar a cabo bien la obra que les tocaba llevar a cabo. Sin embargo, cualquier cosa un poquito mal representada, estaban dispuestos para hacerle la vida imposible a una persona. Y en este caso, si el rey ofreció este apoyo por esta ocasión, Nehemías dijo todo, si al rey le place, bienvenido. Y dice el versículo 9, que le dio príncipes o capitanes del ejército y también otros representantes que iban de a caballo con él, fueron y lo acompañaron con el fin de que él no tuviese ninguna traba en el camino. Hermano, mira, a mí me da mucha curiosidad esto que dice en Nehemías 2:9, dice, y les di cartas y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Quiere decir de que él cuando llegó a Jerusalén iba acompañado, pero le dio esas cartas a ciertas personas, no a todos. O sea que también se tuvo que enfrentar con la gente, con los enemigos de Jerusalén. Sí, entonces. pero tomando en cuenta que él tenía que dar las cartas a los cabecillas representantes de la ley. Ajá, ok. Que gobernaban aquella provincia y todo por donde él tenía que pasar, tenía que darle a los principales esa carta de autoridad. Y qué mejor, conociendo el uniforme del ejército real del rey, hombre, no les quedaba nada más que obedecer el pedido de quién estaba enviando, a Nehemías. Y una de esas personas era Sanballat y Tobías. ¿Quiénes eran ellos, pues, hermano? Bueno, esto es lo interesante de todo esto, lo sigue diciendo el versículo 10. Al mirar el versículo 10 nosotros vamos a preguntarnos quiénes eran estos, ¿verdad? Dice aquí, versículo 10 del capítulo 2 de Nehemías, y oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pareciera ser que cuando a Dios se le dan la oportunidad, en este caso a los servidores de Dios, el enemigo
no está de acuerdo y procurará o procura siempre utilizar a uno que tiene el poder, y en este caso era Sanbalat. Sanbalat era un tipo que era gobernador de los samaritanos. Qué interesante que cuando uno lee en el capítulo de Esdras, en el capítulo 3, no, perdón, capítulo 4 de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijéronle: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjole Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y el versículo 4 dice el proceso o el disgusto de los samaritanos. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. E inventaron en el versículo 5 un plan de pagar mordidas a los que tenían influencias para disipar consejo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo este tipo de problemas estaba allí y lo había encarado Esdras, y no iba a ser la excepción contra Nehemías. Iba a aparecer a la postre alguien que se opusiera, y en este caso es que en Nehemías 2, versículo 10, ya aparece un gobernador llamado Sanbalat, que no está de acuerdo. Este era un viejo enemigo, ¿verdad? Y Viejo por lo enemigo, tanto, hermano. sí, era Viejo muy enemigo. viejo. Y Sí. qué penoso, Y no ¿no? perdonaba. Y qué penoso que tenían un parentesco, una relatividad con los judíos. Así es, sí. Y como dice el refrán por ahí, que la cuña para que apriete más debe de ser del mismo árbol. ¿Qué le parece? Tremendo. Hermano, ¿de qué manera Nehemías se familiarizó con el alcance de las ruinas de la ciudad antes de empezar cualquier obra? O sea, al llegar él se dio cuenta cómo estaba la situación ahí, pero sin embargo, él nada más observó. ¿Cómo fue, de qué manera fue que él se fue familiarizando con todos esos problemas? Bien, de hecho, cuando ya Nehemías había llegado al lugar donde él quería llegar, así como había Esdras descansado 3 días, Nehemías también tuvo que tomar un tiempo de 3 días, descansó de ese largo viaje para poder reiniciarse en esta obra que le tocaba. Y quisiera yo que miráramos un poquito Jeremías 48, 34. Okay. Jeremías 48, versículo 34. 40. Hablando un poquito de este enemigo de Dios, del pueblo en este Hermano, caso. este gobernador Sanbalat era procedente de Moab, ¿verdad? De Sí. los moabitas. Según se acuerda de Segunda Sí. de Reyes, capítulo 17, Ajá. verso 24 en adelante, que lo habíamos leído. Sí. ¿Quiere que lo veamos? Seguro que sí, Vamos a para que leerlo. los Segunda de- televidentes se den cuenta quién era en Para realidad recordar un Sanbalat. poquito, yo lo sé en el pensamiento, Sí. pero necesitamos verlo. Segunda de Reyes 17, versículos 24 en adelante, para que lo identifiquemos.
el tipo de gente, ¿no? Era un moabita que en realidad Era una adoraba mezcla, era una muchos mezcla, su dioses. adoración no era pura. No. Es Por eso- versículo 24 en adelante. y sabiendo eso, por eso es que los judíos, los israelitas no querían tener No ninguna quería, porque relación con ellos. el haberse mezclado con ellos en el pasado los había llevado Dios cautivos. Entonces sigue a la diciendo cautividad, el así versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Aba y de Amat y de Sefarbaim y púsolos en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Note, en el lugar de los hijos de Israel. Sí. Qué triste realidad, ¿no? Que por haberse mezclado ellos en el pasado con cosas prohibidas que Dios le dijo que no, ahora Dios los quita de su territorio y ahora unos que no son muy amigos de ellos vienen a ocupar el territorio de ellos. Así Miren, es, sí. sigue diciendo aquí. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Óigame, qué enemigo más terrible este. Leones. Muy malos. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en ellos y aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vayan y habiten allí y enséñenles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó en Betel y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses y pusieronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba, y los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima, y los hebeos hicieron a Nibad y a Tartat, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos al fuego, a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Y temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. ¿Cuál era la costumbre de estos samaritanos? Habían sacrificar. adoptado las costumbres de otras naciones por las cuales Dios había expulsado a los hijos de Israel. Sí. Sin embargo, estos hombres se sentían tan dolidos y no querían caminar con Por eso es que eran con el enemigos de consejo israelitas. divino, y lo que querían ellos era Obstruir, estorbar otra sí, vez. así es. Decía yo que leyéramos Jeremías Jeremías 48, 34, para que miráramos un poquito más. Dice, el clamor desde Hezbón hasta Elezoar, hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz, desde Zoar hasta Jeronamaín, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrín serán destruidas. Muy bien. Aquí vemos nosotros la descendencia de donde viene también este rey Sanbalac, que era un gobernador. El versículo 44 lo leyó, hermana: y el clamor desde Hezbón hasta Elealel, hasta Haz, dieron su voz desde Zoar hasta Eronaim. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos leído allá en el capítulo 2, versículo 10? Y oyéndolo Sanbalac, Horonita. Cuando Nehemías se refiere a él,
no es que lo estuviese haciendo despectivamente, simplemente es que lo reconoce de dónde era él y su origen. Y ustedes saben que siendo él gobernador de Samaria, y quizás iba a pasar por ahí Nehemías, quizás Pasó por ahí. le pesaba mucho a Sanballat el que Nehemías viniera bien acompañado y bien documentado con cartas de parte del rey. Pero si en algo hubiese venido un poco débil, este hubiese sido la piedra en el De zapato. tropiezo, así es. Hermano, ¿cómo es que Nehemías comenzó a darse cuenta cómo estaba la situación en Jerusalén cuando llegó allí? Bien, vamos a ver el versículo 11 al 13. Vamos a irlo leyendo despacito para que lleguemos a entender todo. Ya. Llegué pues a Jerusalén y estado que hube allí 3 días, ¿se acuerdan que les hablé anteriormente? Levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Note usted que él había ido acompañado, pero me imagino que los pocos varones que menciona aquí quizás tienen que ver con los de la región, que conocen bien el ambiente e iban a caminar con él de noche. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Yo siempre he dicho, la gente tiene más a menudo el deseo de saber, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué planes tiene? ¿Cuándo lo piensa hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Una preguntadera, a veces es todo, sin derecho, porque hay un refrán que dice que la persona que pregunta tiene que pronunciarse con algo antes para que tenga derecho a estar preguntando e inmiscuirse en la situación. Sigue diciendo, dice que no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Solo un caballo. Piense usted, si hubiesen ido varios caballos, hubiese sido un tropel de caballos. Y yendo de noche, cualquier persona alrededor se iba a levantar. Sí. Pero la gente que le acompañó iba de a pie para que iban a ir a divisar cómo estaba el templo, qué porciones del templo faltaban para reconstruir, y él tenía que llegar lugar tras lugar y ver los muros y traerse a la casa el pensamiento, cómo empezar a maquinar la idea para empezar a trabajar. Sigue diciendo el 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y consideré los muros, dice aquí, de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Es típico de cómo destruye una invasión. Nosotros que hemos en estos días escuchado invasiones internacionales, mayormente de los Estados Unidos, y aún con aliados del mundo internacional, a veces a Estados Unidos le toca que reedificar o ayudar económicamente para reedificar un poco el daño que destruye los misiles, tipo de bombas, cañones que tiren y todo. Pero todo esto llega a un común acuerdo por parte de los que gobiernan ese país o porque habían sido ellos invadidos por X tribus que no les podían entrar o defenderse y todo, y a veces piden la mano o intervención, o tiene que intervenir otro más grande del exterior. Y es el caso que se ha visto últimamente, por ejemplo, los Estados Unidos cuando invadió a Irak. Hoy en día Irak pues estará reconstruyéndose en nuestro tiempo, pero
de algún modo este país lo estará ayudando económicamente. Probablemente. Sí. Hermano, quiere decir de que Nehemías, al no decirle nada a nadie su propósito, y de ir bien sigilosamente a ver el panorama, cómo estaba, y de noche, probablemente la luna estaba bien en su mejor apogeo, ¿verdad? Porque ya Así de es. noche no se puede ver absolutamente nada. Así es, Habrá habido una luna llena, una luna muy bonita que se puede ver. así es. Pero el propósito de él tenía miedo que hubiera habido alguna interrupción a la obra que él iba, el propósito por el cual él iba. A veces cuando uno quiere tener mayor concentración, busca gente que poco le obstruya. Me imagino yo que posiblemente hasta algún secretario iba con él. Porque en el momento a veces se vienen pensamientos y dice, escribe tal cosa, escribe la otra, para poder traer punto tras punto y llegar el momento adecuado de dar a conocer los planes de Dios. Pero en este caso él no quería revelar nada de lo que Dios había puesto en su corazón. La única persona que sabía esto era el rey que lo había enviado a él. Era el único. El único, sí. Pero nadie más lo sabía. Y también, mire, tengo aquí una de mis notas, dice, hasta aquí dice, Nehemías no había comunicado su propósito a nadie salvo al rey de Persia. ¿A ver? Esperaba oposición, sí lo esperaba allá en Jerusalén. Sí. Y había decidido desconcertar a sus opositores durante el mayor tiempo posible, ocultando sus planes verdaderos. Esperaba que su inspección del muro, por ser nocturna, pasaría inadvertida. Por eso solo llevó consigo a unos pocos colaboradores y únicamente un caballo, sea donde él iba. Así es. Ya. Me imagino yo que también gente que llevó él y todo, gente que no era muy preguntona tampoco. No muy curiosa. Y de noche yo también tengo la oportunidad de andar así de noche y se observan mejor las cosas. Sí, ¿verdad? Sí, porque no hay Dice, intrusos. Ansioso de ver con sus propios ojos el alcance del daño sufrido por el muro y el trabajo que se necesitaría para repararlo, también procuró no llamar la atención. Por lo general, se identifica la fuente del dragón con Ek Rogel, que ahora se conoce como el pozo de Jacob o pozo de Nehemías. Así es. Okay. En la unión de los valles de Hinón y Cedrón. Dice, saliendo de la ciudad por la puerta del valle, Nehemías inspeccionó el muro desde afuera para determinar el daño que había sufrido esta parte del muro. Es posible que Nehemías hubiera podido observar discretamente las paredes del muro que rodeaban el sector norte de la ciudad cuando se acercaba a Jerusalén y durante sus visitas al templo y a los funcionarios indudablemente vivían en la parte norte de la ciudad. Probablemente, yo pienso, no sé si estoy bien, usted me dirá, él llevaba también material para reconstruir, ¿cierto? Sí, él tenía todo eso. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que al ir a inspeccionar, además de darse cuenta cuántos daños era para saber distribuir el material que él llevaba. ¿Sería eso? Sí, tome en cuenta usted que ya leímos anterior que en las cartas que le dieran también incluía al guardabosque que tenía el rey, que lo envió a él. El guardabosque recibió una carta, una autorización de parte del rey. Si a este hombre se le concede necesitar madera, por favor cédele el permiso para que él y todo. Y algunos creen que es mejor completamente destruir y volver a reedificar. No, pero es que ahí pierde el diseño. Así el es. diseño, y el diseño está. Nada más Y es de reparar. En reparar a veces se lleva mucho más tiempo, Sí. es más complicado el trabajo que a veces, como dicen por ahí, tirar, ¿no? Y retirar escombros y volver con un nuevo plan o recorrer el mismo plan antiguo. Pero los que tienen la especialidad para reconstruir dicen, no, esta es una obra que nosotros amamos, retornar de nuevo al plan original como en una vez lo había sido. Ahora, hermano,
¿cómo fue que encontró el profeta la ciudad? El recorrido, ¿qué fue lo que observó? Bueno, él encontró y hecho de ver la furia del invasor, que aún hay un lugar por donde el caballo no pudo pasar. Estaba muy estrecha una puerta que evadió por otro lado, porque en realidad lo único que él quería era mirar y sacar cómputo, diríamos hoy nosotros, ¿no? Pero Sí. en realidad cálculos de cómo él iba a tomar en cuenta la disposición que le había dado el rey de la madera y algunos otros materiales que tuviese que echar mano de. Sí, de acuerdo a Nehemías 2, capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Mi pregunta es, ¿estaba todo el muro derribado o ciertas secciones? Ciertas secciones, y recordemos que cuando se tiene que reedificar, si hay o no hay gente que viva todavía de aquel tiempo, tienen que volver a seguir el patrón del diseño. Entonces, y tomar las medidas, los cálculos, cómo viene el muro y volverle a dar la forma que se requiere. De este lado de estas puertas que tiene, dice que tenía una vista panorámica al valle del Hinón. Dice Del todo. Cedrón. Sí, del Cedrón, todo y todo eso tenía hermosa vista y todo. Sin embargo, todo estaba destruido. ¿El valle estaba destruido? No, los muros, Los todo, muros. las puertas, todo y todo. O sea que el Cedrón era un valle hermoso. Hermoso, a una buena vista. Este lugar estaba bien ubicado con vistas hermosas panorámicas, pero que al estar la construcción, veamos hoy en día un hombre que es visionario para lo va a comprar, ¿no? Ve propiedades abandonadas y todo, pero en la mente gráfica de esta persona, él ya tiene la propiedad reconstruida. ¿Por qué? Porque tiene la gráfica en su pensamiento, pero los que ven escombros nomás, destruidos. Quiero leer el pasaje 14 y 15 que dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que usted dice, sí. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. O sea que dio la vuelta y se regresó. Sí, porque allí hubo estrechez para él, no pudo pasar. Por los escombros que tenía, que hermano, no hallaba pasada, porque en realidad hay que retirar escombros. Así rapidito, de acuerdo a lo que hemos venido viendo de Nehemías, ¿qué se le ocurre a usted que Nehemías habrá hecho esa noche? Yo pienso que en primer lugar ya había descansado 3 días y un cerebro devastado. El hombre ya tenía suficiente energía para empezar a diseñar o a visualizar. Él tiene el cuadro de lo que está destruido, pero él está viendo ahora cómo lo empieza a reedificar, a renovar y todo, y se va dando la imagen nueva, cómo la va a levantar en lo que Dios le ha puesto en el corazón. Y recuerde que Dios está con él. Dios le va a dar mucho más ideas de cómo el proceso a seguir. Ok, ya que usted mencionó a Dios aquí, ¿usted cree de que él no habrá pedido sabiendo de que Nehemías es una persona, fue un profeta de oración, no habrá pedido la ayuda del Señor esta misma noche? ¿Cómo no? Recordemos que venimos hablando que era un hombre de oración, era un hombre que no se dejaba ir rápidamente. Muy prudente. Muy prudente. Decía, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde me toca qué hacer? Yo para eso estaba pensando que pudiésemos mirar un pasaje bíblico que yo escogí para ver todo esto, ¿no? Seguro. A pesar de, quisiera que vayamos al libro de Job. En el libro de Job hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y me da el cuadro que está llevando a cabo Nehemías, o a punto de llevarlo a cabo, ¿no? Porque le van a venir oposiciones terribles. Job capítulo 5,
Y vamos a comenzar desde el 7 en adelante. Job 5. Tenemos nada más 4 minutos, tiene 3 minutos. Ok, vamos a leerlo rápido porque ya estamos el tiempo fuera de. Job 7 en adelante, dice. 5 del 7 en adelante. Empero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él mis negocios, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas que no tienen cuento, que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas por los campos, que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salvación, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tiniebla y en mitad del día andan a tientas como de noche. Y libra de las espadas al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué hermoso, ¿no? Ver a un pueblo que estuvo en cautividad por una causa justa de parte de Dios. Dios permite, levanta a un enemigo, le castiga, cumple su compromiso de 70 años y ahora Dios, que es el que permitió que fuera castigado, ahora Dios lo empieza a sanar paso tras paso y Dios lo acompaña a la reedificación. Hermoso. Maravilla, maravilla. Y bien curioso porque en menos de un minuto quiero leer algo. Dice, no se sabe hasta qué punto del Valle del Cedrón alcanzó Nehemías por el norte. Tal vez su inspección del muro no incluyó la parte situada al este del templo. Posiblemente ya conocía el estado en que se encontraba el muro de ese lugar, anteriores de la zona del templo. Volviendo por el camino, andando hasta que la puerta del valle, Nehemías y sus compañeros regresaron, pero nadie se dio cuenta cuando salieron ni cuando entraron. O sea que fueron muy sigilosos ellos. Astucia. Sí. En unos 5 segundos, ¿qué es para usted Nehemías? ¿Cómo es Nehemías para usted? Nehemías es el hombre típico de todo tiempo, es un hermoso aliado de cualquier cuerpo de ministros para llevar a cabo una obra que Dios tiene planes de llevar a cabo. Gracias, hermano. Queridos amigos, queridos hermanos, una hermosa lección de cómo un hijo de Dios entregado a Él puede hacer maravillas obedeciendo al Señor. Un obrero fiel del Señor, el Señor puede hacer enormes cosas para su pueblo, para sus seguidores, y especialmente para la persona que le obedece. Y uno de los que le obedecieron fue Nehemías. Aprendamos esa lección, seamos personas de oración para que nosotros siempre estemos pendientes y seamos unos obreros de Dios. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Feliz sábado, Chao, hermano. feliz Dios sábado. bendiga. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.